tema muy importante y vamos a tratarlo con un hombre especialista y además un hombre que dice las cosas como las piensa, como cree que deben de ser. Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, renunció. Lo primero que le quiero preguntar, Iván, vamos a hablar del paquetazo ambiental, pero lo primero es lo primero, porque su renuncia fue bastante sonada. Nunca terminé de entender con bastante claridad por qué se fue y creo que fue una de las grandes pérdidas de este gobierno. Así que está aquí en el programa Iván Lanegra. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, gracias por haberte traído aquí esa vez. Y además contenta de entrevistarte porque siempre te sigo en Twitter, virtualmente nos hablamos, pero no había tenido la oportunidad de entrevistarte. ¿Por qué te fuiste, Iván, del ministerio? En primer lugar, yo creo que he estado mucho tiempo en el Estado, 20 años seguidos en el Estado. Y siempre es una oportunidad y un privilegio poder servir al país y creo que siempre voy a estar agradecido con el presidente y con los ministros a los que los he servido. Pero en ese momento, en el momento de renuncia, pues quedaba claro que habían políticas que se habían tomado, que estaban en línea contraria a lo que yo de un inicio pensaba que iba a ser la línea a seguir. Y creo que en esos casos es mejor pues establecer un punto digamos, de fin a una gestión. Digamos que te fuiste por coherencia. Sí, porque es importante, creo, en esos temas, más allá de mantenerles lealtades, sin duda, y el compromiso con los proyectos, pero también es importante también definir cuáles son los puntos en los cuales uno piensa que es mejor no comprometerse con temas en los cuales uno siente no está completamente de acuerdo, ¿no? Perfecto, ha quedado claro. Iván, corre el rumor, la leyenda, no sé, el run de que le han quitado piso al ministro del Ambiente, ¿no es cierto? Pulgar Vidal, que bueno, parece que no están las cosas como él quisiera o como creyera o como debiera ser, en fin. Y que este paquetazo ambiental va en una línea contraria. Yo te quiero preguntar lo primero. Quiero saber tu opinión reflexiva sobre la política ambiental que está llevando el presidente Humala. Y además tus reflexiones sobre este paquetazo. Sí, yo creo que ha habido cosas positivas. De hecho, creo que desde un inicio han habido medidas que me parecen cambios interesantes en el tema de la política ambiental. ¿Cuál es la más importante? Creo que, por ejemplo, la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, una entidad nueva para hacer una evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de gran escala, esos que son muy complejos y que requieren pues, una mirada técnica, seria, responsable. Sacar ese tema de los ministerios a cargo de la producción y llevarlos al Ministerio del Ambiente me pareció una muy buena decisión. De hecho, yo estaba todavía en el gobierno en ese momento. Creo que otra decisión también buena fue la de fortalecer el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, que creo que es una entidad clave para asegurar de que si existe algún problema en el cumplimiento de la normativa, existe una entidad que sea pues confiable y que le diga a la gente, mira, sí, si hay una infracción, vamos a realizar las acciones correspondientes para corregir los problemas que hubieran y para sancionar en el caso que esto fuera necesario. Pero hay varios datos y que tú has estado llamando la atención sobre las últimas medidas. Lo primero es las multas, ¿cierto? La reducción de las multas de la UEFA, que era siempre pues vista la amenaza, ¿no? Para las empresas, que decían que era desmedido, sobredimensionado y que felizmente ahora pues va a haber un recorte. Digamos, ¿cuál es el primer llamado de atención que quieres hacer sobre este punto? Creo que el tema de la función de fiscalización ambiental, creo que el primer punto es un tema que creo que la UEFA ya ha empezado a incorporar, que es esta idea de, es más importante prevenir un daño que luego repararlo. Es decir, antes que estar limpiando un derrame, es mucho más importante que ese derrame no ocurra. ¿Cierto? Y eso implica una acción preventiva en el cual la entidad ambiental, incluyendo la UEFA, debería estar comprometida. Y que luego, si ocurriera un derrame, me parece pues clave que se corrija, y eso implica, por ejemplo, para empezar, limpiar lo que se hubiera ensuciado y arreglar el problema. Pero luego, si es que efectivamente esta acción hubiera sido, como, digamos, producto de una negligencia grave o de un acto doloso, desde luego que eso también implica eventualmente una sanción. Y ahí hay un primer tema, una señal que creo que es equivocada, porque esta medida lo que está estableciendo es un periodo de 3 años, en el cual, una moratoria de 3 años, en el cual la entidad, la OEFA, va a solamente poder dar medidas correctivas, que tampoco es que sea poca cosa, una medida correctiva puede ser eventualmente cerrar una empresa,
Pero si el daño está hecho, ¿qué claro, va a pasar en esos 3 años? El tema es de que le quita una herramienta que podría utilizar eventualmente. Y además establece una reducción del monto máximo de la multa en caso pudiera llevarse a cabo. ¿Por qué crees que ha habido este retroceso? A ver, sí, creo que hay varias posibilidades, ¿no? Yo, por lo menos lo que he ido conversando con estos actores, me parece claro que hay una preocupación de algún sector de las empresas que sienten de que UEFA está yendo ya demasiado en sus actividades de fiscalización. Mi impresión es que una visión objetiva del tema revela que eso no es así. Está simplemente empezando a cumplir con las tareas para la cual fue creada. Y eventualmente me parece también que UEFA está intentando corregir sus mecanismos de fiscalización para hacerlos más cercanos a este modelo que te indico. Es decir, un modelo mucho más preventivo, mucho más cercano a corregir los problemas y que simplemente sancionar. Pero Iván, qué triste que la fiscalización sea un problema, ¿no? En un país donde generalmente se ha abusado y se ha irrespetado el medio ambiente. Me parece que es una muy mala señal. Así es. Y lo peor es que esta reforma que te indico es una reforma que se hizo el año pasado, el 2013, cuando se fortaleció la UEFA con una nueva ley y cuando se le amplió también el tope de las multas. Y no ha pasado un poco más de un año, recién ha pasado, y ahora se hace un cambio en la política. ¿Y además entonces qué es el triunfo de Castilla? Yo creo que es el triunfo de una visión de ver la política ambiental como un tema puramente secundario a la política económica. Y creo que eso... Como un tema decorativo para las galerías. Y que está detrás de una idea que ha quedado muy fijada en mucha gente que piensa que la inversión está reñida con la protección ambiental. Y en verdad ambos temas no están reñidos, son ambos temas que pueden ir perfectamente de la mano, pero claro, eso implica una visión inteligente de la política ambiental y también una visión muy inteligente de la política económica. El otro punto, me voy a la pausa, Iván, pero por favor hablemos largo sobre las zonas reservadas, porque lo que está pasando es que ya no se van a crear zonas reservadas. Eso ya, esto sí, yo no sé, pero creo que nos debería de preocupar a todos. Por supuesto, después de la pausa, Iván La Negra, que es experto en este tema, nos va a dar su punto de vista. Para empezar, ¿qué es una zona reservada? ¿No es cierto? Ese es el primer punto. ¿Y qué va a pasar? Porque se trata de una categoría temporal, debería ser eterna, mientras se estudia la protección de esa área. ¿Y por qué se ha decidido que el Ministerio del Ambiente ya no cree zonas reservadas? No sé. Iván La Negra lo resolverá después de la pausa. Por favor, Iván. Tenemos que prestar atención sobre las zonas reservadas. No podemos, bueno, yo estoy hablando como si... Ahí tiene que haber presión social en este sentido. ¿Por qué el Ministerio del Ambiente renuncia a no crear zonas reservadas? Esto es una locura. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, más que un tema de que no puedan crearse zonas reservadas, el tema es que el proceso para crearlas cambia o cambiaría con esta nueva norma. Lo que hoy tiene el Ministerio del Ambiente es un nivel de autonomía en este tema. ¿Cierto? Es decir, puede tomar él solo como ministerio la decisión de empezar el proceso que lleve a la constitución de un área protegida ya con una categoría definitiva. Independientemente de un proyecto de inversión. Independiente del proyecto de inversión y independiente además de los sectores. Pero claro, igual el ministerio tiene que coordinar y tiene que conversar con los actores y ponerse de acuerdo. Pero hoy en día tiene un nivel de autonomía. ¿Y por qué es importante esa autonomía? Porque es un proceso básicamente técnico, que determina si hay un área del país que de verdad vale la pena conservar y que requiere de estudios que se vayan haciendo para que finalmente se decida qué tipo de categoría debe tener esa área. ¿Una zona reservada es temporal, Iván? En principio es una categoría temporal, así es. En tanto se conforme, digamos, el proceso que termine de categorizar esta área y para eso se requiere un conjunto de estudios. ¿Y tenemos idea de cuántas áreas, zonas reservadas tenemos en nuestro territorio? Sí, no, digamos, las zonas reservadas son como categoría temporal, no son muchas, ya son un número pequeño. De hecho, son 3, creo, las que se han creado en esta administración. Entonces no son tantas, pero el tema está en que esta autonomía del ministerio es importante para que el liderazgo del proceso parta del sector ambiental. Pero luego, cuando ya se toma la decisión definitiva, sí se requiere una decisión de todo el Consejo de Ministros. Pero ¿y ahora qué va a pasar? Que ya ningún proyecto está amarrado al Ministerio del Ambiente. En la práctica lo que va a pasar es que eventualmente los ministros de otros sectores van a tener un veto sobre la decisión del Ministerio del Ambiente. Claro. Y a la larga, cualquiera, si yo, pues, no sé, vamos a hablar en etéreo y de repente... Si tengo un proyecto petrolero, me va a importar un pepino, perdón por la expresión, si está en una zona reservada.
porque Sí. ya no estoy amarrada al Ministerio del O Ambiente. sea, el Ministerio del Ambiente va a tener menos herramientas para poder... Claro. Siempre es una decisión compleja, siempre tienen que discutir. Y creo que en ese punto también es una reflexión importante, ¿no? Porque creo que hay una experiencia muy buena del país en el tema de áreas protegidas. Y el tema es preservar esa experiencia y también la capacidad de gestionar adecuadamente estas áreas, porque siempre hay proyectos, siempre hay actividades económicas, pero el tema es cómo concilias ambas cosas. Así es. Eso requiere gestión, no requiere un cambio en la política. Bien raro esto, ¿no? ¿Qué puede haber pasado, Iván? Tú que sabes, tú que sabes, que conoces al monstruo por dentro. Bueno, a veces pues hay decisiones que te explican por proyectos específicos, ¿no? A veces la plata manda, habría ¿no? que mirar esos temas o problemas específicos, pero creo que la lección es hay que hacer buena gestión y no hacer simplemente cambios de carácter general que en verdad a veces terminan creando más problemas que soluciones a las inversiones y al país. De acuerdo. El otro tema que nos preocupa y que lo has explicado y que por favor quiero que compartas con los televidentes en No Culpes a la Noche. Solo va a haber 30 días para opinar sobre el estudio de impacto ambiental. Y aquí esto también me van a perdonar, pero me parece tan preocupante, porque ¿qué pasa si un estudio de impacto ambiental se pasa ese lapso? Sí, a ver. ¿Qué va a suceder? A ver, primero, entender que el estudio de impacto ambiental es un proceso por el cual un ministerio, un proyecto de inversión pasa por una evaluación hoy en día en un ministerio, Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. Eso tiene un conjunto de plazos, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero en ese proceso se requiere que algunas entidades opinen desde su ventanilla, de su ventana, sobre ese proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto de gran escala puede afectar el agua, puede afectar un área protegida, puede afectar pueblos indígenas. Entonces requiere que esas entidades que ven esos temas opinen. Entonces, ya existía un plazo de 30 días para ese tipo de opiniones. Pero lo que ha agregado esta ley es un conjunto para empezar, de sanciones en caso un funcionario se demore en opinar. Eso no es tan malo. El problema es que se establecía un procedimiento... No es tan malo porque se excedían con los trámites burocráticos. Porque eventualmente, claro. Okay. Pero ¿cuál es el problema? Los problemas son dos, creo. Uno es que no tome en cuenta que en algunos casos los proyectos pueden ser de mucha complejidad y requieren un plazo mayor para emitir esas opiniones. Por ejemplo, un proyecto como Camisea no es lo mismo que un grifo. Entonces tú requieres establecer algún tipo de diferencias en los plazos. Hay complejidades. Hay complejidades. Y el segundo tema es que no hice nada del proyecto sobre cómo generar las capacidades en los ministerios para que en ese plazo se puedan hacer opiniones serias. Es decir, no basta con darle un plazo al funcionario si es que ese funcionario no tiene las capacidades, recursos y todos los equipos necesarios para hacerlo bien. Porque de lo contrario, lo que vas a generar es un problema de presiones para que puede llevar a errores, digamos, en el mejor de los casos. Pero ojo, que en el proyecto finalmente aprobado en el Congreso se aumentó de 30 a 45 días. Sí. Al menos en ese punto algo de avance. ¿Y ha habido algún cambio en el análisis económico para los estándares de calidad ambiental? Porque no, en ese punto sí se mantiene. Pero ahora, y ahí la pertinencia sí con el Consejo de Ministros, y ya no exclusivamente con el Ministerio de Ambiente, es también peligroso, ¿no? Ese es muy parecido al tema de zonas reservadas, es decir, se agrega el tema del refrendo del ministro para las normas ambientales, para que los televidentes entiendan. Esta norma lo que define es qué calidad de aire tienes derecho, qué calidad de agua tienes derecho, qué aire tienes derecho a respirar. Eso es lo que define un estándar de calidad ambiental. Y con esta ley, ¿quién va a definir nuestros estándares? El Ministerio del Ambiente, pero requiere el visto bueno de todos los ministros que se sienten afectados, sus sectores podrían sentirse afectados por esa norma. Y ahora podrían decir, pero mejor, pues, porque ya son varios ministros los que deciden. Sí, el problema es que en ocasiones ese proceso, que en principio debería ser un proceso muy técnico, que debería estar basado en normas como de la OMS, entidades especializadas en el tema, podría terminar teniendo mucho más problemas políticos en la aprobación. Y en verdad el Perú se ha demorado muchísimo en este proceso. Los estándares de calidad ambiental que he mencionado empezaron a crearse en el año 98, y recién el año pasado, el 2013, después de 15 años, se ha culminado el paquete básico de estos estándares. Iván, en un Consejo de Ministros también podrían privar los intereses de inversionistas, ¿no? En lugar de, como tú dices, velar por el aire, por el agua. Yo creo que en ese caso, nuevamente, el tema es asegurarse que los procesos de estas normas sean procesos transparentes, abiertos, que haya una discusión previa, pero no amarrar este tema, lo que puede generar más problemas que soluciones. En Cristiano y en resumen, Iván, ¿estás preocupado?
Sí, yo creo que es una mala forma de hacer política ambiental. Creo que la forma correcta es, si se quiere de verdad corregir los problemas de los inversionistas, es entrar con todo a una reforma de fondo de la política ambiental abierta, con una discusión abierta sobre esos temas y que eso conduzca a cambios, pero no de esta manera. ¿Por qué crees que puede haber perdido tanto poder o peso Pulgar Vidal? Bueno, nunca han tenido tanto peso los ministros del ambiente. O sea, no es que han sido entidades. Sí, creo pero que, uno pensaba que se podía estar encarrilando las cosas, ¿no? Creo que ha tenido una capacidad de avanzar con unos temas, y eso sin duda es meritorio, ¿no? Pero nunca ha sido fácil y no lo va a ser. Es decir, el quien lo reemplace va a tener que enfrentar las mismas dificultades y desafíos. Pero así es, o sea, ese es el tema. En esos temas ambientales, culturales, se juega en ese escenario difícil. Lo importante es empezar a convencer a los actores de que en verdad lo mejor para el país es pensar en esos temas, por más que en el corto plazo puedan haber dificultades. Eso, por más que nos parezca innecesario, superficial, trivial el corto plazo, eso es lo que al final decide la vida de tus nietos, nosotros mismos, ¿sabes? De nosotros mismos. Y además porque ahora en diciembre tenemos la COP20, que es esta conferencia sobre el cambio climático, que es un tema ya de esta generación, ni siquiera ya estamos hablando de las futuras generaciones. Hablando de la COP20, por favor, regresas otro día al programa para hablar de eso. Con todo gusto. Te agradezco mucho, Iván. Ha sido un placer conocerte y espero que no sea la última vez que vengas a este programa. Yo feliz de estar para acá. Conversar. Muchas gracias, Iván. Ha sido Iván La Negra. Hasta aquí llegamos. Este es un tema que de verdad nos tiene que preocupar a todos. Lo ha explicado de manera didáctica Iván La Negra y hago extensiva la invitación al ministro del Ambiente. Nos debe una entrevista. Iba a decir Pulgarcito, pero yo le digo de cariño al ministro Pulgar Vidal. Él nos ha prometido y además tiene que contarnos lo de la COP20. El Perú va a ser el país anfitrión. Tremendo evento ambiental para protegernos todos, ¿no es cierto? Hasta aquí llegué, sí, 12:04. Hasta mañana, que estén bien. Chao.